La biblioteca está llena de historias, aventuras, misterios, sorpresas y voces que queremos que vos lleves a todas partes. El taller Libros y Escritores del Mundo, a cargo de Iván Bielkosielek, es uno de los distintos espacios de promoción de la lectura de la Biblia. En 2020, por el contexto de pandemia, no se pudo realizar de forma presencial, pero se desarrolló virtualmente a través de WhatsApp. A lo largo de los primeros episodios, escucharemos las lecturas y reflexiones surgidas de este interesante espacio. Este episodio se titula Escritores que pintan y pintores que escriben. Te invitamos a descubrirlo. Hay escritores que tienen una sensibilidad muy especial para describir colores y formas y para pintar. Yo diría que son pintores virtuales, por decirlo de alguna manera. No necesitan exactamente de una paleta de colores y de un lienzo para pintar, sino que las herramientas las tenemos nosotros en la cabeza, en el sintetizador personal de cada uno. Ellos nada más nos van a dar algunos tips para que nosotros usemos las herramientas y pintemos ese cuadro en nuestra imaginación. Esto me recuerda muchísimo a los ajedrecistas que no necesitan de un tablero para jugar al ajedrez, ¿no? Que pueden jugar con otro. Esto es algo muy parecido, se puede pintar de memoria también, pero la factura final del cuadro va a depender también de las herramientas, de los útiles que tengamos cada lector, ¿no? Que hayamos frecuentado más pintura o que tengamos una sensibilidad especial para la pintura. Hay grandísimos escritores que no tienen casi una sola imagen visual, un solo cuadro como este, ¿no? Pienso en Borges, por ejemplo, tal vez sea a causa de su ceguera, pero no hay imágenes tan vívidas así a nivel pictórico como puede haber acá. Son otro tipo de imágenes alucinantes, pero digamos esta sensibilidad no es frecuente en los escritores. Bueno, en Argentina, y acá quería leerles algún fragmentito, quizá el escritor que mayor sensibilidad ha tenido para la pintura, entre comillas, a pesar de que jamás vi que hablara sobre pintores, fue Roberto Arlt. Y les quiero leer dos pequeñas descripciones que hay, una en El juguete rabioso y otra en Los siete locos. Fíjense en El juguete rabioso, su primera novela, que es del año 26, una carnicería del conurbano o de las afueras de aquella Buenos Aires del 26. Dice así: aquellas carnicerías del arrabal, un rayo de sol iluminaba en lo oscuro las bestias de carne rojinegra colgadas de ganchos y sogas junto a los mostradores de estaño. El piso estaba cubierto de aserrín. En el aire flotaba el olor de cebo. Enjambres negros de moscas hervían en los trozos de grasa amarilla y el carnicero, impasible, aserraba los huesos, machacaba con el dorso del cuchillo las chuletas y afuera estaba el cielo de la mañana, quieto y exquisito, dejando caer de su azulidad la infinita dulzura de la primavera. Fíjense cómo acá hay un interior bestial de carne, de grasa, de moscas, en contraposición a la ventana que deja caer de su azulidad, es un neologismo de arte, una invención, la infinita dulzura de la primavera. Fíjense acá la cantidad de colores que tenemos. La carne es rojinegra, enjambres negros de moscas, trozos de grasa amarilla, azulidad. Y esto recuerda mucho a ese famoso cuadro de Rembrandt de las redes de vacas colgando, ¿se acuerdan? Alguno lo ha visto, y es realmente rojinegra el color de esas reses. Y aquí en Los siete locos, escuchen esto, porque quien ha visto alguna vez el cuadro de Van Gogh, los comedores de papas o los comedores de patatas, según el subtítulo sea en español, recordará esas cabezas holandesas las mujeres con esas cofias blancas en un interior absolutamente oscuro, en donde hay una lámpara y todos están comiendo las papas. Y Van Gogh dice en una carta fabulosa a su hermano que él quería pintar a los comedores de papas, de ser posible, con la misma tierra con la que ellos cosechaban las papas y les quedaba la tierra bajo las uñas y en las manos a la hora de comer, ¿no? Si de haber sido posible le hubiera gustado no pintar con óleo, sino con esa propia tierra. En este pasaje de Los siete locos, el personaje principal, Erdosain, va a visitar a una familia, los Espila, que viven en un barrio suburbano de Buenos Aires, que acá no especifica cuál es. Él se toma un tranvía para ir hasta allá. Y bueno, y quizás haciéndole honor a esta noche, dice así: los faroles ardían tristemente, vertiendo a través del fangal cataratas de luz algodonosa que goteaban los mosaicos.
Un enorme desconsuelo estaba en Erdosain, que avanzaba más triste que un leproso. Golpeó la puerta de tablas, la única entrada de un enorme frente de fábrica. Adelante, dijo una voz. Erdosain entró. Una lámpara de acetileno iluminaba, con fulginosa llama, las 5 cabezas de la familia Spila, que un instante atrás estaban inclinadas sobre los platos. Fíjense que acá hay una descripción barrial, una fabulosa descripción nocturna, con los faroles tristemente vertiendo a través del fangal, catarata de luz algodonosa, bla bla. Recuerda mucho al clima del tango Garúa, por ejemplo, el clima físico y metafísico del personaje, ¿no? Que dice un enorme desconsuelo estaba en Erdosain. Si se acuerdan del tango Garúa, dice mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón, ¿no? El ánimo del personaje demasiado parecido al clima en el cual está sumergido. Pero les quería leer, porque acá en este fragmento que les voy a leer ahora, hay realmente una conciencia de Pintor en el escritor. Este fragmento pertenece a un cuento de James Joyce, que se llama Los Muertos. Es el último cuento, el cuento que cierra el libro de cuentos dublineses. No sé si saben, bueno, James Joyce es un escritor irlandés, nacido en 1882 en Dublín precisamente, donde va a ambientar toda su obra, por supuesto su monumental Ulises, y este cuento, este libro es de 1914, es decir, en meses antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, él publica este libro. Fíjense en esta escena que les voy a describir, que les voy a leer acá, que escribe Joyce. Dice así: Gabriel no había salido a la puerta con los demás. Se quedó en la oscuridad del zaguán mirando hacia la escalera. Había una mujer parada en lo alto del primer descanso, en las sombras también. No podía verle la cara, pero podía ver retazos del vestido, color terracota y salmón, que la oscuridad hacía parecer blanco y negro. Era su mujer. Se apoyaba en la baranda, oyendo algo. Gabriel se sorprendió de su inmovilidad y aguzó el oído para oír él también. Pero no podía oír más que las risas y la discusión que venía del portal, unos pocos acordes del piano y las notas cantadas por un hombre. Había misterio y gracia en su pose, como si fuera ella el símbolo de algo. Se preguntó de qué podía ser símbolo una mujer de pie en una escalera oyendo una melodía lejana. Si fuera pintor, la pintaría en esa misma posición. El sombrero de fieltro azul destacaría el bronce de su pelo recortado en la sombra, y los fragmentos oscuros de su traje pondrían las partes claras del relieve. Lejana melodía, llamaría él al cuadro si fuera pintor. Este fragmento a mí me parece, además de un cuadro, me parece un relato en sí. Uno, si lo corta acá, lo puede leer tranquilamente como un relato autónomo, ¿no? Y fíjense lo que él sabía de pintura cuando él dice que destacaría el bronce de su pelo recortado en la sombra. El sombrero de fieltro azul destacaría el bronce de su pelo, porque el azul y el amarillo o el dorado son complementarios, ¿no? De la misma manera que el terracota con el salmón que describe antes también son semicomplementarios, es decir, de la misma manera que el rosa con el negro combinan, el terracota, que es una variante del negro, combina con el salmón, que es una variante del rosa, ¿no? Pero bueno, dicho esto, que les recomiendo efusivamente este cuento de Joyce, Los Muertos, quiero cerrar este pequeño audio, que bueno, ya no es tan pequeño, nunca son tan pequeños, donde acá viene la contribución del pintor a la literatura. Me hubiera sido muy fácil leerles alguna carta de Van Gogh, que quizás fue el escritor más, el pintor más escritor de todos los que he visto en mi vida, porque las descripciones de cada uno de sus cuadros es un cuadro en sí, y cada carta de él es un relato o una obra de arte. Pero yo acá les voy a leer algo que no escribió Van Gogh, pero es algo sobre Van Gogh, y que lo escribió Paul Gauguin, pintor amigo de Van Gogh, con quien compartieron algunos meses pintando juntos en una casa que se llamaba la Casa Amarilla en la ciudad francesa de Arles. Y esto, que está fechado en el invierno de 1886, tiene un título, se llama Los Camarones Rosados, y uno también lo podría leer como un relato aparte, como un relato de un pintor, pero es un relato literario. Y bueno, y con este relato damos por finalizado este audio, y dice lo siguiente. Empieza a nevar.
Estamos en invierno. Eludiré la descripción. Se trata simplemente de la nieve. Los pobres sufren. No siempre los propietarios los comprenden. En este día de diciembre, en la calle Le Pic de nuestro querido París, los caminantes se apresuran más que de costumbre porque no tienen ganas de vagabundear. Entre ellos hay un individuo vestido de modo extraño que, tiritando de frío, se apura para llegar a los bulevares. Está arropado con un sobretodo de piel de cordero y lleva una gorra que parece de conejo. Tiene una erizada barba rojiza, parece un arriero. No lo miren superficialmente. Por más frío que haga, no prosigan ustedes su camino sin detenerse atentamente en la mano blanca y fina y en esos ojos azules tan claros e inocentes. Se trata seguramente de un pobre pordiosero. Se llama Vincent Van Gogh. Entra muy apurado en un negocio donde venden herrajes viejos, flechas indígenas y óleos baratos. Pobre artista, dejaste un pedazo de tu alma en esa tela que querés vender. Es una pequeña naturaleza muerta, camarones rosados sobre un fondo de papel rosado. ¿Me puede dar algo por este cuadro?, dice. Necesito dinero para el alquiler. Ay, amigo, mis negocios tampoco andan bien. Me piden cuadros de Millet baratos. Además, agrega el comerciante, sus cuadros no son muy alegres, ¿eh? Ahora está de moda el Renacimiento, pero como me dicen que usted es talentoso, quiero ayudarlo. Aquí le doy 5 francos. Y la moneda rueda sobre el mostrador. Van Gogh la toma sin chistar, agradece al comerciante y se va. Rehace dificultosamente el camino hacia la calle Le Pic. Cuando está por llegar a su hospedaje, una pobre mujer recién salida de Saint-Lazare le sonríe solicitando su ayuda. La bella mano blanca abandona el sobretodo. Van Gogh es un lector y está recordando a la niña Elisa y su moneda de 5 francos pasa a la desdichada mujer. Velozmente, como avergonzado de su limosna, huye con el estómago vacío. Y llegará el día, lo estoy viendo como si ya hubiera sucedido. Entro en la sala número 9 de la galería de remates. En ese momento, el martillero está vendiendo un conjunto de cuadros. 400 francos por los camarones rosados. 450, 500, vamos señores, valen muchos más. Nadie dice nada. Vendido, vendido. Los camarones rosados de Vincent Van Gogh. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hasta el próximo episodio. Puedes escuchar este podcast en tu teléfono, en tu tablet, en tu compu. Busca en Facebook e Instagram como Medioteca Villa María.